Estamos hoy, como los domingos anteriores, meditando sobre esta temática de la obediencia y los 10 mandamientos. Como hemos dicho tantas veces, una temática que no es muy apetecida por el mundo, digamos. Cuando a la gente le hablan de mandamientos o de leyes que son restrictivas o pueden ser restrictivas o le ponen algún tipo de orden que puede sentirse como que limita sus decisiones y sus libertades, se sienten y no son muy dados a aceptarlas, a considerarlas como algo importante para sus vidas. Hemos dicho que incluso hablar de estos términos, hablar de los 10 mandamientos, es algo que lo considera la gente como algo obsoleto, como algo o muy restringido para cierto grupo de personas. Pero también nosotros hemos dicho que la ley de Dios es una ley que sigue y que tiene plena vigencia en este tiempo, que no es una ley del pasado, es una ley que tiene autoridad aún hoy para el pueblo de Dios, pero más allá del pueblo de Dios, para todos. Porque si bien es cierto, quienes consideran o deben considerar por especialmente la ley de Dios en su observancia es el pueblo de Dios, porque la ley fue dada al pueblo de Dios, sin embargo, sus preceptos, los conceptos que hay allí, las restricciones y los mandatos que hay ahí son de alcance universal. Y por eso, porque el hombre transgrede aquella ley dada por Dios, es que el hombre es condenado y necesita un Salvador, un Redentor. Así que en un sentido es restringida al pueblo de Dios, pero en otro sentido más es de alcance universal. Y en ese sentido es que nosotros proclamamos la palabra del Señor en este propósito de ver la ley de Dios que encontramos ahí en el libro de Éxodo. Y vamos a leer el decálogo, la ley de Dios, para ir recordando, no solo recordando de memoria, podríamos repetir, yo me sé de memoria el texto, pero o los 10 mandamientos también podríamos decirlo así de esa manera, pero para ir recordando lo que Moisés dejó escrito allí, que recibió de parte de Dios, escrito en tablas de piedra. Y nos dice, no tendrás, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Explicamos y dijimos que significa no tener otros dioses aparte de Dios. Porque donde quiera que estemos, estamos delante de Dios. Y tampoco se trata de tener a Dios en primer lugar y después una serie de diosesitos detrás. Porque no es un orden de prelación, es una orden de decir, no tendrás otros dioses delante de mí, en mi presencia. No te harás imagen, es el segundo. No te harás imagen de ninguna cosa, dice, ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, o sea, de lo que imaginemos que es Dios, las estrellas, el sol, los ángeles, seres espirituales, lo que sea, de lo que está abajo en la tierra. Es decir, árboles, animales, hombres, mujeres, etcétera, vivos o muertos, ni en las aguas debajo de la tierra, peces y otras cosas que pudiéramos encontrar en los terrenos bajo nuestra superficie. Pero este mandamiento es un mandamiento que tiene una acción asociada a ella que es prohibida. No solo el no hacerse imagen, sino que dice, no te inclinarás a ellas, ni les darás honra. Mandamiento, ustedes perfectamente pueden imaginar todo lo que esto implica, ¿no? El tercero dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. Y eso está diciendo claramente, no hay que jurar vanamente, no hay que prometer algo en nombre de Dios vanamente, ni hay que usar el nombre de Dios para chanzas y a la ligera. El cuarto
que tiene que ver con lo que vamos a conversar hoy. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque en 6 días trabajarás, mas el 7º día es reposo y tú no harás en él obra alguna. El 5º, honra a tu padre y a tu madre. Solo porque son tu padre y tu madre. No porque sean buenos, generosos, hermosos, dadivosos. No, porque son tu padre y tu madre. Y también aquí está implícito el respeto a todo tipo de autoridad que tiene el creyente. Luego el 6º, no matarás, no tomarás la vida de otro, no cometerás homicidio, es el sentido del texto, pero también se nos manda allí cuidar la vida de los demás. El 7º mandamiento, no cometerás adulterio, que implica la pureza sexual en todos sus aspectos. Cuando nos prohíbe el adulterio, también nos está mandando una vida pura en ese sentido, porque aquel que peca en esta forma está pecando también contra su propio cuerpo y está manchando lo que es el templo del Espíritu Santo. Y el 8º que estamos viendo ahora dice, no hurtarás o no robarás, no te apropiarás de cosas que no son tuyas. Y el 9º que veremos desde el domingo que viene, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni ninguna cosa de tu prójimo. Estamos pues nosotros en el 8º mandamiento, que simplemente dice tan poco, ¿no? 2 palabras pequeñas, una negación y un verbo. No hurtarás. Y estuvimos viendo los 3 mensajes pasados han hablado sobre diversos aspectos de este mandamiento. Y la semana pasada estuvimos viendo lo que significa faltar a este mandamiento. Más allá de todo lo que nosotros podríamos implicar en el término de no hurtarás o no robarás, y pensamos en un asaltante de bancos, en un cogotero, pensamos en un portonazo, pensamos en un gran desfalco o en una gran estafa. No, más allá de eso. Y vimos entonces que cómo el robo podría implicar robo de dinero, no en esas escalas de un asalto de banco. Se falta este mandamiento quedándose con el vuelto, por ejemplo, digamos, cosas que se evidencian en actitudes y acciones de la vida diaria que muchas veces se ignoran o se consideran una pequeñez o una cosa sin importancia. Y para las que generalmente hay cierto grado de permisibilidad y nosotros mismos nos hacemos partícipes porque no las cuestionamos muchas veces, como quedarse con el vuelto, como no pagar algo que se consume o que se toma del supermercado y se deja después de tomárselo, se lo deja en una consola y no se pasa por la caja, como no cumplir con el horario laboral. Sacar la vuelta, irse temprano, llegar tarde, como lo que significan todas las pesas y las medidas falsas, los kilos de 900 gramos, los metros de 95 centímetros, etcétera, o productos de una menor calidad que el que se prometió entregar, los sobreprecios, las declaraciones de impuestos, que es algo que está muy de moda, ¿no? Fraudulentas o estas que tratan de disminuir lo que pago, lo que gano para poder pagar menos. El pago la no rendición de cuentas adecuadas o abultar las cuentas que se rinden. Pagar de menos en el sueldo o retener las imposiciones de los trabajadores, atrasarse o no hacer el pago
no cumplir con el pago de las cuentas comprometidas, o aquello que significa el robo intelectual, de quedarse con cosas que hace otro como si fueran nuestras, el tan reconocido copy y paste o copiar y pegar de internet para poder decir y presentar en un trabajo como o en cualquier cosa como si fuera algo que nosotros hemos ideado cuando es de otro, etcétera. Hay tantas maneras que en la vida nosotros podemos faltar. Pero además dijimos en ese mensaje que el robar, el faltar a este octavo mandamiento implica o conlleva consecuencias para la persona porque lo hace perder la dignidad, el buen nombre y su influencia para el bien. La verdad es que hoy domingo, hoy avanzaremos un poco en esto respecto a qué nos dice la Escritura de que sería la parte contraria del mandamiento, de la prohibición de robar. Hemos dicho que un mandamiento tiene siempre un aspecto positivo o negativo según cómo sea dado y que hay que mirarlo en lo literal que dice o en aquello positivo o negativo que dice, pero también implica lo contrario. Por eso cuando está mandando algo no está prohibiendo otra cosa, o cuando está prohibiendo algo nos está mandando lo contrario. Y en este caso, cuando nos dice no robar, nos está diciendo, sin decirlo, que debemos hacer otras cosas. Y para aquello es cuando nosotros vimos lo que el apóstol Pablo nos aconseja en la epístola de los Efesios, cuando dice, el que roba o el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Podríamos preguntarnos, ¿cómo vivir sin la tentación del robo en una sociedad que nos muestra que el tener cosas nos hace importantes y que nos presenta el tener cosas como la primera necesidad y al alcance de la mano de todos? Es difícil sustraerse de aquello, es difícil poder pensar que efectivamente nosotros no seamos contaminados con este proceso que se vive de esta sociedad en la que vivimos. Tocaremos algo de aquello más tarde. Pero, ¿qué se puede hacer contra el robo? ¿Cuál es la actitud que la Escritura nos recomienda? El apóstol Pablo dice que es trabajar y compartir. Trabajar y compartir lo que se logra con el trabajo. El contraste paulino presentado aquí en este texto es una demanda al esfuerzo propio. Porque el que roba, el ladrón, está quitando el esfuerzo que hizo aquel que trabaja en algo para adquirir algo o para ganar un sueldo, para ganarse un sustento. Él no piensa en que le está robando no solo lo material, sino que el esfuerzo de un trabajo que hizo para obtener aquello que está robando. Pero el apóstol le dice a los creyentes, el que hurtaba. Recuérdense que nosotros vivimos en una comunidad de santos en el sentido de apartados, porque he sido llamado por el Señor, pero no santos en el sentido de esta aureola que nos imaginamos los santos, ¿cierto? Que son inmaculados y nunca pecan. Nosotros, nuestra naturaleza, lo hemos dicho, la naturaleza corrompida por el pecado, permanece en nosotros hasta el día de la redención final. Y por lo tanto nuestra tendencia a pecar, por eso somos tentados, ¿no? Es una cosa de todos los días. Y en este pecado no estamos exentos de ello. Y por eso el apóstol le escribe a creyentes, el que hurta. El texto está hablando en presente, no está diciendo, aquí aparece en la Reina Valera como en pasado, el que hurtaba.
el que hurtaba hasta este momento, hasta esta carta, pero el texto es: el que vive hurtando, el que vive robando, no robe más, sino trabaje. Pablo demanda el esfuerzo propio, trabaje con sus manos y se focaliza y que se focalice también en el otro. Es decir, no sea egoísta. Porque el ladrón también expresa algo de eso. Expresa también egoísmo. No solo falta al mandato de quitarle a otro lo que es de otro, sino que también está demostrando un gran egoísmo porque piensa solo en sí mismo. ¿Cuántas veces hemos visto, hemos leído, hemos escuchado de que le robaron a la persona todo lo que ella podía tener? Su sueldo, al pensionado que va al banco a cobrar y le roban la pensión. El ladrón solo piensa en sí mismo, es un egoísta. Pero Pablo exhorta a que el creyente trabaje pensando también en los demás, para que pueda compartir con aquel que tiene necesidad. Trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La necesidad siempre está a nuestro alrededor. Fíjese que el mandato de Pablo para este contraste es no solo dejar de robar y trabajar para el propio sustento, sino que para alcanzar a suplir o ayudar a suplir, más allá de sus propias necesidades, las de mi familia, alcanzar a suplir la necesidad de otro. Suplir con el producto de mi trabajo las necesidades de otros. La verdad es que sorprendentemente yo fui sorprendido realmente. El año pasado cuando vino el profesor Leopoldo Cervantes Ortiz, ¿te acuerdas que nos predicó aquí cuando vino a dar las conferencias ahí a Valparaíso sobre la influencia de la Reforma Protestante en la cultura occidental? Y el día viernes, antes de esa conferencia, él estuvo dando otra en Valparaíso sobre un libro de un autor, Bieler, un autor suizo, que hizo un resumen de la posición de Calvino respecto al trabajo y al capital. Y nosotros siempre hemos escuchado, en una forma, en cierta manera crítica, de que Calvino es el padre del capitalismo que nosotros vivimos. Y eso no es cierto. No nos han traducido, lamentablemente, todos los escritos de Calvino a nuestro idioma. Recién estamos conociendo autores o textos de Calvino respecto a esta cosa. Y si bien es cierto, él establece y considera este pensamiento protestante que Weber lo tomó en su escrito filosófico y sociológico, que la filosofía o la forma de ver del protestante el trabajo como una bendición de Dios lo hace ser productivo y progresar. Calvino no fue quien no propició el lucro en el sentido que lo tenemos con este término negativo. Él decía que era bueno tener y que era bueno generar recursos, pero con un propósito: para poder hacer el bien a los que no tienen nada. Es distinto pensar que él propició lo que era el calvinismo, o sea, ¿cómo se llama? El capitalismo como lo entendemos actualmente, el generar riqueza, el trabajar para tener y tener más y acumular y tener más. Su filosofía, su pensamiento, su enseñanza era: usted tiene que tener, tiene que ganar para vivir y tener algo más para hacer el bien al otro. El lucro es una bendición cuando usted lo usa para bendecir a los demás. Es lo que dice Pablo. El que trabaja, trabaje para que tenga, además, para compartir con el que padece necesidad. El texto que leíamos alternadamente de Eclesiastés
Es interesante de repente leer estos libros que no muchas veces leemos y nos damos cuenta de lo que nos dice, ¿no? Dice algo que es tan importante, que hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Porque como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Como el Señor le dice esa parábola cuando dice que el hombre dijo, ya no tengo dónde juntar más plata, ya no tengo dónde echar más cosas, voy a derribar estos graneros y los voy a hacer más grandes. Y cuando los llene, ahí voy a decir a mi alma, relájate, repósate, porque ya tienes mucho. Y el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has juntado, ¿de quién será? Hemos dicho otras veces, hay gente que pareciera que vive de esto. Vamos a hablar algo también más adelante, pero es menester citarlo, es necesario y adecuado citarlo ahora. Que vive para juntar, para tener, para poseer cosas. Y uno dice, ¿y para qué tener más? No les alcanza lo que les queda de vida para disfrutar lo que tienen. Y cuando se vayan, como dice la Escritura, no se van a llevar nada. Contrastándolo con lo que dice el apóstol Pablo, el que trabaja, el que roba, ya no robe, trabaje para que comparta con aquel que tiene necesidad. Por eso recordamos el contraste de este mandato bíblico que nos prohíbe algo y nos está mandando esto otro contrario. Nos prohíbe robar y nos manda a trabajar. Así, en este contraste del apóstol, justamente resalta como dos caras de la moneda. Por un lado, no robes, y por el otro, trabaja. Así, trabajando, se puede tener lo suficiente para ayudar a aquel que lo necesita. Porque nosotros entendemos, el trabajo es un mandato divino, previo incluso a la caída. El Señor le dijo a Adán que cuidara el huerto, que lo labrara, que trabajara en mantener el huerto. Era su trabajo antes de la caída del pecado. Lo que hizo el pecado, porque muchas veces se dice que el trabajo es una maldición bíblica y no es cierto. Es una bendición de Dios. La maldición es por el pecado. De modo tal que el trabajo ahora va a ser costoso. La tierra te va a producir cardos y espinos. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Esa fue la maldición. No es que el trabajo, ahora por maldición vas a tener que trabajar. No, ahora ese trabajo que iba a ser agradable, que iba a ser grato, que te iba a ser fácil, ese trabajo va a ser difícil. Ese trabajo te va a costar el sudor. Y tal vez ya no sea tan gratificante como habría sido antes del pecado. La tierra fue maldita por el pecado y por eso dice, te producirá espinas y cardos, y trabajarás y comerás el pan con el sudor de tu frente. Pero fíjese usted que hasta el Señor Jesucristo dice que el Señor está trabajando. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si Dios está ocupado trabajando. Dios no dejó su creación ad libitum ni que siguiera su camino para donde pudiera y arréglatelas como pueda. Dios está
trabajando en su creación. Dios está trabajando en sus criaturas. Dios está trabajando. Y el Señor Jesucristo dice que como Él trabaja, yo también trabajo. El Señor Jesucristo fue muy dado a mostrar ilustraciones respecto a aquello. Mayordomos, sembradores, siervos de algún tipo de cosas, siempre jornaleros, pescadores, obreros. Hasta habló de estos trabajadores fraudulentos como los recaudadores de impuestos. Recuérdense la historia con un hombre que amaba el dinero, que no se saciaba de dinero, que era no solo un enemigo recaudador de impuestos del imperio, sino que además, por eso los odiaban tanto a los publicanos, dejaba su colita para su parte. Él cobraba el impuesto a la gente y lo pagaba a Roma, pero él tenía que sacar su tajada porque esa era su remuneración. Y normalmente cobraban mucho más impuestos de lo que debían. Y si alguien se negaba a pagarlo, ellos tenían la facultad de pedirle a los soldados romanos que se llevaran detenido a aquel que no pagaba. Por eso la gente tenía temor de ellos, porque ellos tenían el respaldo de la fuerza del poder. Pero el Señor usó ejemplos de constructores, ejemplos de muchos, de pastoreo, de fin. Entonces, hablando de diversas modalidades de trabajo que existen en la vida. Y la Biblia habla del trabajo abundantemente. Si usted tiene una Biblia con concordancia, busque la palabra trabajo y empieza a leer todas las citas que va a encontrar ahí. O una con referencias que lo vaya refiriendo a otra que habla de lo mismo y se va a encontrar con múltiples citas. Y hay problemas que nos advierte la Escritura. La Escritura nos advierte que nosotros no podemos hacer un ídolo de nuestro trabajo. No podemos llegar al punto de que nuestro trabajo se transforme en una situación de que nos obsesione y nos ocupe no solo nuestro tiempo contratado, sino más de ello, estemos obsesionadamente metidos en el trabajo. Fíjese que nos advierte la Escritura que vivir para el trabajo es una falsa seguridad. Es una falsa seguridad porque es algo que puede perfectamente, no solo como decíamos recién respecto de lo que genera el trabajo, que no nos vamos a llevar nada de ello, sino que nos puede dar una seguridad en algo que no es seguro. Aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad. Lo está diciendo con signos de interrogación, como una cosa que causa desesperanza, dice. Me afané y mi corazón se había afanado en todo el trabajo de la vida, pero se desesperanzó por este pensamiento. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya finalmente de dar todo lo que logró a un hombre que nunca trabajó en ello. Esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolor y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. No hay cosa mejor para el hombre que come y bebe y que su alma se alegre en su trabajo, en el que realiza en ese día, y que lo disfrute día a día, porque nada, como dice Job, hemos traído a este mundo y nada podremos sacar de él, nada nos llevaremos de él. El trabajo le permite al creyente entonces compartir con el que tiene necesidad. El trabajo permite satisfacer las necesidades personales y familiares, según la Escritura.
también el trabajo es algo digno y glorifica a Dios. Pero hay advertencia. En la Escritura dice, no solo el que roba no robe más y trabaje, sino que dice, el que no trabaja, no coma. Y si alguien no provee para los hijos o no provee para su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y por eso al creyente se le menciona como que es un obrero, un viñador, un pescador, un regador o un labrador, un jardinero, un soldado, un atleta, un jinete, un predicador, un maestro, un trabajador de la construcción, un administrador, un mayordomo, un siervo, un esclavo, porque al creyente se le manda a trabajar. Pero hay un riesgo y hay un peligro que cuidar. El trabajo puede transformarse en un ídolo, en una obsesión. Nosotros vivimos en una sociedad consumista, materialista, competitiva, en la cual cada día se está exigiendo más. Y hace muchas veces que las personas se desvivan por cumplir más allá de aquello que tienen que hacer para destacar en algo. ¿Cuántas veces hemos comentado, cuántas veces hemos escuchado decir a alguien, necesito descansar, necesito unos días libres, necesito vacaciones? O incluso escuchamos o decimos frente a algo, no tengo tiempo. No me queda tiempo. Este mundo pues es un mundo que está marcado por la competencia. Todos compiten con todos. Algunos por este afán de poseer cosas, por ganar dinero. Otros por alcanzar ciertas posiciones, ciertos privilegios o hasta fama. Y otros simplemente porque se dejan llevar por la corriente. No falta quienes compite consigo mismo. Tengo que superarme. Tengo que superar lo que hice el año pasado. Tengo que superar lo que hice el mes pasado. Si el mes pasado gané 100, este mes tengo que ganar 110. Si el mes pasado logré tantas cosas, voy a hacer algunas más. El problema que pasa con eso es que el tiempo no se estira. El tiempo no se alarga y querer hacer más cosas en el mismo tiempo de alguna manera se va a producir un quiebre. O hace las cosas mal cuando se trata de hacer cosas para cumplir metas. Por ejemplo, yo debo atender tantos pacientes en el mes y si quiero atender más probablemente va a llegar un momento determinado en que tendré que atender más rápido. Y atender más rápido para poder atender, porque el tiempo no es más en el mismo tiempo, significa atender más mal, no escuchar, no examinar o simplemente hacer como mucho, porque viene por tal cosa, ya tómese esto y váyase. Y eso puede trasladarlo del área médica a cualquier otra área en la que usted esté. Porque el tiempo no se estira. Y cuando nos dicen tiene que rendir más, la gestión es que aumente su rendimiento para las mismas horas. Les voy a contar algo. Nosotros nos dicen ahora, nos mandan a finales del año pasado, mandaron un papelito y ahí está todavía en el escritorio del jefe, porque yo le dije, nosotros no podemos aceptar esto. Una norma de rendimiento médico. Rendimiento, ¿sabes lo que es el rendimiento? Es decir, ¿cuántos pacientes ve por hora? Y nosotros nos dicen, tiene que atender 5 pacientes por hora. Nosotros teníamos 4, o sea, 15 minutos para cada paciente en el consultorio. 15 minutos. Y nosotros alegábamos, porque a veces no nos alcanza. Porque hay algunas patologías en que hay que llenar una cantidad de documentos que solo en llenar papeles usted ocupa más de 15 minutos. Como es el auge. Y nos quieren aumentar el rendimiento a 5 por hora. O sea, significa que tenemos que ver 12 minutos para llamar al paciente, que muchas veces viene con muletas, viene en silla de ruedas, viene con yeso,
o cualquier otra cosa, o viene recién operado y tiene que entrar al box, tiene que desvestirlo, tiene que conversar con él, tiene que saludarlo, tiene que escribir la ficha, tiene que hacer la receta, tiene que hacer la orden de radiografía. Eso en 12 minutos. O sea, rinda más. Da lo mismo como atienda al enfermo. Si se transforma en un número de producción. Eso es una... mi hermana es ingeniero comercial, así que voy a decir una cosa. Eso es una cuestión que los ingenieros comerciales trajeron a la salud. Y no le hace bien a la salud, a la justicia. Y hay otra cuestión que hay a la educación. Rendimiento, rendimiento, rendimiento por números. Causas cerradas en la justicia. Eso es un indicador de meta. No importa si la cerraron porque salió una sentencia. Entonces ahí las causas se cierran temporalmente para cumplir metas. Eso no es rendir. Eso es tratar de meter en un cuadrado que es una hora una gran cantidad de cosas que no se han hecho. Y eso es mentir, eso es robar. Eso es faltar a la dignidad de ese trabajo. Como quieren hacernos a nosotros, rendir más para poder cumplir una meta, dejando al paciente que ya muchas veces está insatisfecho, más insatisfecho y no cumplía la labor que tenemos que hacer. Y eso esta sociedad lo está dando, porque el tiempo no es elástico, el tiempo no rinde más. Pero muchos quieren hacer rendir. Entonces, ¿qué pasa con eso? Empiezan a hacerse las cosas mal o empiezan a hacer fraude. Para alcanzar aquello yo quiero producir más y llega un momento en que el tiempo no le da para producir más. Pero si tengo esta otra forma de hacerlo, evadiendo el impuesto, usando algún otro tipo de subterfugio, puedo aumentar mi rendimiento y terminan allí cruzando el límite, pasando la línea roja para poder hacer más o tener más. Por cierto, no todo es culpa de la sociedad ni del sistema que estamos. Si aquí hay culpa personal, si es nuestra inclinación interior la que nos hace hacernos partícipes del sistema. Porque nuestra sociedad contemporánea, materialista y consumista es por esencia individualista. Y cuántas veces escuchamos decir, no importa a quién yo piso para poder alcanzar la meta. Y se entiende entonces que cada persona desarrolle su propia identidad y personalidad más allá del papel que se le asigna en la misma sociedad. No basta con ser un buen trabajador. Hay que ganar. Hay que ser el más productivo, hay que ser el mejor. Porque además, si usted hace más que eso, lo premian con una mejor nota y va a llegarle una platita al final porque le van a reconocer cierto mérito respecto a los demás. Ser el mejor es hallarse en la cima por sobre los demás. Y la sociedad nuestra se ha ocupado justamente de promover este espíritu competitivo desde la infancia. Y pasando partiendo desde el jardín infantil, ¿no? De la postulación a los jardines, o a los, ¿cómo se llama? A los kinder, a los prekinder, y después sigue la enseñanza básica y la media, etcétera. Hoy se puede transformar o se ha transformado el trabajo más allá de un medio por el cual vivir y por el cual poder servir a la comunidad, servir al necesitado. Se ha transformado el trabajo en una competencia. Y si la necesidad de dinero para gastar, para pagar nuestros gustos o para el consumismo nos hace muchas veces trabajar en 2 o en 3 partes o horas extra, la competencia, el querer alcanzar el éxito y el rendimiento y ser el primero o el mejor nos puede llevar a una exaltación de lo que hacemos y a poner el trabajo en un primerísimo lugar, la prioridad de nuestras vidas. De modo que no solo ocupamos nuestro tiempo de trabajo, sino que nos llevamos trabajo para la casa o trabajamos fuera de horario o dejamos poco tiempo para el descanso, para la familia y para la iglesia. Y fíjese usted qué nos dice la Escritura en el mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra.
Mas el séptimo día no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es pretensión del hombre. Pretensión del hombre, esto que se ha hecho muy común, ¿no? Y que me acuerdo que en el gobierno anterior se partió diciendo aquello desde el comienzo. Nosotros necesitamos trabajadores, ministros, subsecretarios, jefes de servicio y todos los empleados, que sé yo, lo posible que tengan alguna responsabilidad frente al gobierno, 24/7. 24/7. Ni Dios pide tanto. Ni Dios pide que estemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana ocupados de la función que tenemos que hacer. Por eso es importante considerar lo que el mandato dice. Debemos trabajar para no robar, debemos trabajar para tener lo suficiente para nuestra vida, para nuestra mantención, para nuestra familia y para hacer el bien a la familia de la fe, para ayudar al que tiene necesidad, para sostener la obra de Dios, como decíamos la semana pasada, algo que también puede constituirse en robo cuando no damos a Dios lo que le corresponde a Dios. 6 días trabajarás y descansarás el séptimo. Dios nos dejó un día para el descanso, para el reposo, para la adoración y para el ocio. En la Escritura el Señor nos dice qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Efectivamente, santificar ese día para el Señor, acordarnos que hay que traer a la memoria el día del Señor para el descanso. 6 días trabajarás. El Señor está recalcando algo que ya dijimos y que dijo desde el comienzo: tienes que trabajar. ¿Quién no trabajaba? Era el enfermo, inválido, el anciano, el niño y la mujer, salvo en aquellas cosas que eran menesteres y propias de ella. Es nuestro deber trabajar. El mandamiento es hacerlo, pero hacerlo en el tiempo destinado y determinado para ellos. Porque Dios gobierna nuestro trabajo y gobierna nuestro descanso. Y por lo tanto, nosotros debemos actuar de esa manera, honrando también a Dios en aquello. Por eso, al honrar a Dios con nuestro trabajo, lo hacemos también cuando descansamos de Él. Así es importante para el creyente que ama a Dios y que quiere obedecer a Dios, cumplir con lo que el Señor nos da en sus preceptos. Y el consejo de Pablo es trabajar, pero no nos dice trabajen los 24 horas, los 7 días y todo el año. Ni trabaje desmedidamente. Trabaje para suplir sus necesidades y trabaje para ayudar al otro que tiene necesidad o que no puede trabajar. Por eso el mandato de Dios por el trabajo es una bendición divina, no una maldición. El mandato de Dios es a trabajar para no tener que robar, o a trabajar honestamente para tener lo suficiente, pero también trabajar para poder suplir las necesidades de aquel que tiene menos. Pablo establece este criterio en este mandamiento que él nos da, justamente pensando en que este mandato del Señor de no robar, no hurtar, como decíamos el domingo pasado, es algo que el creyente debe evitar en su vida. No solo en todas estas esferas que mencionamos, ni en aquellos, por supuesto, grandes crímenes de robo que nosotros conocemos,
sino también en el contrario, implica que debemos cumplir con nuestro trabajo. Pero hay una última cosa que queremos decir del mandamiento que el Señor da. Como en todos los otros mandamientos, para los ladrones, el Señor fue crucificado como un ladrón. El Señor fue crucificado entre dos ladrones. El Señor llevó el pecado nuestro, incluido el de quienes robamos, ahí en la cruz. Y debemos recordar también que el que roba también le está robando a Dios al no obedecer lo que Dios manda. La santidad que Dios quiere para nuestras vidas también la menoscabamos cuando faltamos a estas cosas. Pero honramos a Dios cuando trabajamos para tener lo suficiente, cuando trabajamos para servir a los demás por medio de este trabajo, cuando trabajamos para suplir las necesidades de otros. Entonces la pregunta final que tenemos que hacernos de todo este mandamiento siempre es decir, ¿estoy de alguna manera robando algo a alguien o a Dios de alguna manera? El mandato de Pablo es el que da, pagad a todos el que debéis, a todos lo que debéis, al que honra, honra. ¿Le estoy robando a alguien su honra? Al que respeto, respeto. ¿Le estoy robando a alguien su respeto? Al que tributo, tributo. ¿Estoy robando del tributo? Al que impuesto, impuesto. ¿Estoy robando de mi impuesto? Pero también todas aquellas cosas que dijimos la vez pasada. Estoy robando dinero, tiempo, un robo intelectual, o no cumpliendo mis compromisos financieros de alguna manera, o le estoy robando a Dios, o por otro lado, estoy cumpliendo en mi trabajo, estudio, familia, y compartiendo con aquel que tiene necesidad. Si es así, entonces estamos glorificando a Dios. Si es así, estamos cumpliendo lo que el Señor nos manda en sus preceptos. Si es así, hay bendición para nosotros. Que el Señor nos bendiga.